Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Uy, tenemos algo inédito. Algo especial, sí, algo que pidieron mucho el día que hicimos la doble reacción de Rising. Acordaos que nos dijeron, os falta la versión en acústico, por favor, hacedla, por favor, hacedla. Y claro, yo me estaba cayendo de que ya la habían pedido en Patreon y se iba a hacer. De hecho, Robert es el encargado de patrocinar esta canción. Así que muchísimas gracias, Robert, porque vas a cumplir el deseo de muchos amigos del canal. Así que, como veis, es Miyako al piano, Asami a la voz, una versión más intimista. Y bueno, Robert quiere que traigamos esta versión porque el objetivo es comparar esta actuación, que es mucho más suave, más íntima, ¿vale? Con la versión, bueno, las versiones que vimos anteriormente, ¿vale? Esta versión, dice Robert que prefiere llamarla simplemente versión de piano y voz. Y bueno, este vídeo fue grabado durante un evento especial por el cumpleaños de Asami. Así que nada, nos permite, pues, entre otras cosas, apreciar claramente tanto la voz de Asami como el piano de Miyako. Así que nada más que decir. Vamos a disfrutar. Ya Sí, sabéis, sí, dale, dale. amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Rising en versión de piano y voz. この曲をアコースティックバージョンで聴いていただきたいなと思います。To feel deep inside, success doesn't come with a few empty dreams. Fortune and fame, it seems it to claim, but those who succeeded defeated the pain. Why give up on a life that you love? Play the game with no shame till the very end. Rise again to your blood. Vaya trabajo de contención, de respiración, bueno, de gestión de aire, de potencia. Quiero recalcar esto, a ver si lo consigo pillar en el momento exacto. On a life that you love, play the game with no shame till the very end. Sí, ahí normalmente hubiera subido hasta... Sí, Hubiera hecho así con pero la lo que mano. me refiero es... tiene el micro casi a 40 centímetros. Para no darle Ya, excesiva ya. potencia y poder hacer ella los tonos. Claro, es que hay ciertos tonos que para alcanzarlos hay que imprimir potencia de voz, Sí. pero, pero como tienes que medir, aleja el micro para que se siga manteniendo casi al mismo volumen, pero con la intensidad y el tono precisos. Es un ejercicio complicado. Es decir, esto demuestra que tiene muchísimas tablas. Shame till the very end. Rise again to your broken sky. You
the past we remain, but it's up to you to decide on a name. Glorious not what miracles planned. Past you have taken will lead you that way. Give up on a life that you love. Breathe again with no shame till the very end. Em, me hubiera encantado tener una cámara encima de las manos de Miyako De para captar. Miyako, Sí, sí, o bien una cámara cercana aquí al lateral, como muchas veces se han puesto pianistas de YouTube que se ponen un móvil a cada lado, sí, sí. en lo que tocan o encima. Yo entiendo el por qué no se hace, porque esto es un evento que la gran protagonista es Asami, Esa sabe, claro. que tiene sus colaboradores, invitadas, por ejemplo, ha pasado por ahí, ¿qué te digo yo? Ayasa ha pasado a tocar con ella, es decir, y Sí, sí. músicos de ese estilo, y claro, es un evento bueno, pues al final lo organiza. Además debe ser en Navidad, porque ahí detrás de ella, cuando la han enfocado de frente, había un árbol de Navidad por detrás. Sí, yo no sé si es lo que se refieren muchas veces aquí los amigos del canal del especial de Navidad de Asami, no sé si es esto en concreto. Porque claro, por un lado decía que era su cumpleaños y no sé, tal vez coincida y diga, bueno, pues celebro mi cumpleaños y el evento de Navidad y todo el Claro, mundo efectivamente. y ya está. ¿Qué te está pareciendo, David? Pues es que es alucinante cómo canta esta chica. Además que lo está sintiendo, porque lleva toda la canción con los ojos cerrados. Mm, Y Miyako, es lo que has dicho tú, nos falta ahí verle las manos para ver cómo está tocando. Pero bueno, es como dices, como la protagonista debe ser Asami, pues tampoco la quieren opacar. Con todo y Aunque, aunque opacar a Asami es complicado. complicado, sí. No, de todas maneras, como estamos hablando solamente de piano y voz, se distingue perfectamente todo lo que está tocando Miyako, que tiene una delicadeza. Se nota que es concertista de piano, ¿vale? Sí, pero a mí me gusta siempre, de hecho llevo un rato mirándole las manos, Ujú. pues me gusta, igual que me gusta mirar a la batería, a los pies, no doy abasto, Sí, en los pianistas me gusta verle las manos y cómo tocan. claro. Las manos y los pies, porque también toca pedales. Sí, sí, ya sé que tiene pedales, pero Sí, sí, sí. no es tan rápido como Haruna, por No, ejemplo. no. Los pedales en piano simplemente es para mantener la nota, ¿vale? Como para mantenerla para que no se apague antes de tiempo la nota. Pero que sí, además el comportamiento, la gestualidad de Miyako, cualquier pianista, pues no solamente. ¿Te acuerdas que comenté el otro día de Azuilem? No, de Van Maid con Sí, Saiki, sí. que digo, no pone las manos como debería de ponerle un pianista que se le había aprendido la canción, pero que digamos que lo había adquirido por su cuenta, ¿vale? Por su cuenta, no, por obra de Kanami, que es la profesora. Es Nos la profesora. pusieron en comentarios. Ah, perfecto, pues Kanami. Bueno, Kanami, que de hecho, bueno, ella es guitarrista, pero bueno, vale, le enseñó a hacerlo. Pero fíjate las manos de Miyako. ¿Ves que la posición es así, con los dedos, el Sí, dedo sí, tiene engarceado, sí. que quedar mirando a la tecla, ¿no? Y aparte hacen ciertos balanceos, es decir, llevan como el ritmo interior, ¿vale? No lo pueden evitar los pianistas y se casi están llevando el metrónomo con el cuerpo muchas veces porque se dejan llevar, ¿vale? Y hay veces que incluso ves que mueven la mano y dices tú, ¿para qué le levanta la mano? Y es porque controla el tempo. Imagínate, Ya. un, dos, tres, pum, ¿vale? Sí, sí, sí. Cosas así, como.
Truco de pianista. O como hay baterías que de pronto hacen así y dices, ¿por qué se pega en la cabeza? ¿Vale? Y a lo mejor es porque una nota y es un silencio y, ¡pum! Y para golpear en algún sitio Sí, sí. y cosas raras de los músicos que hacen, pero O tiran la baqueta para arriba. sí, bueno, pero Hacer eso ya una... sería una filigrana, sí, efectivamente. Bueno, pues nada, continuamos. De momento, muy bien. Esto es, bueno, tiene que ser un privilegio el poder conseguir una entrada para estar ahí viendo de modo tan cercano y familiar a Miyako y a Asami. till the very end. Live again with a bear in your heart, even if you get lost in the darkest of nights. Don't forget that you made it this far. Show your scars where it's fly and believe your history. Sometimes we can see the light anyway. Sometimes we don't have a luck in the end. Almost like we'll be loved by ourselves. I'm alone, you alone, somewhere in the world. Open your arms, look up and you will see an endless blue sky. I believe, you believe, we believe today. So let's do Vale. Eh, detalles. Aparte de que ha sido impresionante cómo ha cantado, ¿vale? Que te ha dejado ahí. Me ha dejado con cara de Toli. De hecho, no sé ni por qué lleva todavía el sombrero, pero bueno, se da el lujo. Eh, pues fíjate que de vez en cuando Miyako mira a Asami, Sí, 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 me he ¿vale? fijado, me he fijado. ¿Por qué? Porque esto es, mira, esto pasa mucho en España en el flamenco, ¿vale? Y es que cuando los cantaores, ¿vale? En este caso la cantante Asami, de vez en cuando ella a voluntad va ralentizando el tempo, hace alguna floritura que está más tiempo del... De lo normal, sí. ¡Ay, la energía! Salud, Eso salud. es. Entonces, ella está atenta a seguirle el ritmo a Asami. Entonces, está ahí pendiente, vale, ahora continuamos, ¿vale? Eso es de pianista profesional Sí, acostumbrada a acompañar a cantantes, claro, claro. ¿vale? Joder, es que Y en el último agudo, fíjate que incluso Miyako baja los brazos como diciendo, cuando tú quieres y termines, lúcete, empezamos. lúcete. Seguimos, ¿vale? Fíjate, lo voy a poner para que veas el detalle de lo que hace. Look up and you will see an endless blue sky. I believe, you believe, we believe today. So let's do
your face. Living can withstand back in your heart, even if you get lost in the darkest of nights. Don't forget that you made it this far. You are free to fly. Go and chant your destiny. Precioso. Madre mía. Un final precioso. Además, mira, fíjate la cara final de satisfacción de ella y de Miyako. También, sonriendo. ¿Te has fijado, no? Lo que te decía de cuando la espera y tal. Sí, sí. Incluso cuando ya ha hecho su solo de piano, le ha dicho, ahora ya puedes entrar de nuevo. ¿Qué pasa? Que los grupos, pues ellas van siguiendo, pues, en este caso a Haruna, que digamos Sí, claro. es el metrónomo. em, Puede seguir a Haruna o incluso a Fami, ¿no? Es decir, son las que llevan el ritmo. Más Haruna, lógicamente, ¿vale? El bajo es el pegamento entre la batería y la guitarra. Y claro, en este caso, aunque un piano es un instrumento, em, es un instrumento armónico, es decir, que puedes tocar múltiples notas a la vez, tiene su parte grave, su parte aguda. Aún así, el tema del ritmo y sobre todo que son dos personas, tiene que haber esa conexión visual, ¿vale? Para darle la señal al otro cuando debe de entrar, ¿vale? Porque, como has visto, da pie a mucha interpretación libre en cuanto a control de tiempos, ¿vale? A la hora de cantar, pero precioso, ¿verdad, David? Te has quedado hasta sin palabras. Sí, Sí, es verdad. efectivamente, efectivamente. Es que está mi perro ladrando y digo, no, no sé si se va a No meter. me digas que a Goku también le ha gustado. No sé, porque está en el salón y estoy aquí con la puerta cerrada, no creo que la haya escuchado. Así que... No, pero cuando ha empezado el solo Miyako, Ujú. se me ha puesto un nudo en la garganta alucinante. Me voy a poner a llorar. Al final van a conseguir que lloremos. Nada, nada, nada. Esto, yo creo que ya se están haciendo apuestas para ver quién llora antes, si tú Sí, o sí, yo, sí, 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 en sí. el canal. Y, Ujú. es que vaya dos pedazos de artistas. Y que luego, que luego salga, que ha salido en la televisión, que el Bad Bunny ha fundido la entrada aquí en Madrid para el año que viene en 20 minutos. Ya. 1 millón de gente, de personas allí entrando para ver de 80 a 600 euros para ver a ese personaje, ¿verdad? Sí, bueno, por desgracia, de hecho, de los que más dinero ganan. Creo que no sé si el año pasado ganó 300 millones de Sí, dólares. sí, es que es una... Yo cada vez que lo pienso, que esos artistas ganen esa cantidad de dinero, es que me parece... Estamos involucionando. Sí, para que veáis que muchas veces la calidad no tiene que ver con lo comercial.
Además que yo lo digo muchas veces, que luego se ríen, digo, pero si es que parece que está cantando como si le hubieran anestesiado, le hubieran quitado cuatro muelas y estuviera ahí que no. Sí, bueno, lo que Y que decimos. luego te digo, bueno, los bytes ya porque están bastante consolidadas, pero que luego haya gente con ese nivel y Ujú. que no estén triunfando en la música, es que me parece increíble, de verdad. Por eso decía que cuando comenzamos el canal, el comienzo fue investigar sobre nueva música, ¿te acuerdas? Eh, Después nos fuimos apasionando sobre Japón, sobre su cultura, y ahora estamos reivindicando y haciendo divulgación. De hecho, estoy pensando y barruntando incluso hacer una web hermana al canal, también llamada Rock and Reactions, para de vez en cuando escribir algún artículo, ¿vale? Precisamente para hablar de esta música, y un poco darle voz a estos diferentes grupos, ¿vale? Contar su historia o contar alguna biografía o no sé, ya le iré dando alguna vuelta y os iré poniendo las publicaciones de la entrada de la web en la sección de publicaciones para que le vayáis echando un vistazo cuando queráis. Si puedo lo pondré mínimo en español y en inglés. Y bueno, porque sé japonés, podría traducirlo, pero seguramente no sería una buena traducción. Pero si traduces del inglés al japonés, seguramente que no falle tanto como si lo traduces del español al japonés directo. Bueno, lo intentaremos. Le daremos una vueltecita. Luego ya cuando eso que nos digan, pues pone ahí una barbaridad, no se entiende nada. Sí, sí, sí. De hecho, incluso no descarto que si algún fan del canal quiere colaborar escribiendo artículos, vale, pues lo hagamos también. Yo creo que, Lo estaba pensando yo, digo, efectivamente, yo creo, tenemos ahí unas fuentes de información correcto, correcto. Así que que si quieren, creo que puede ser un proyecto grupal muy interesante que hacer y crear entre todos, pues, una web a la que recurrir y que muchas veces no encuentras información. Cuando quieres realmente información interesante de un grupo, no la encuentras más allá de alguna cosa de Wikipedia, pero siempre con cuentagotas, ¿no? sí, Los miembros, discos y poco más, pero y poco después más, no puedes efectivamente. profundizar, ¿no? Bueno, pues iremos viendo. Ponedme en comentarios qué os parece esta idea. Así que seguramente lo hagamos, ¿vale? Es decir, yo tengo ganas de... Ya lo hice hace años, de escribir artículos. Eso sí, era sobre cine y series. Lo hice en un periódico local, después en blogs y bueno, pues no está mal de vez en cuando retomar este tipo de cosas. Y todo viene porque hemos entrado en una fase de querer divulgar, de querer realmente dar a conocer al mundo estos talentos. Así que bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos, con el haceros miembros del canal, con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Ya sabéis, en nivel uno veis las reacciones antes que nadie. En el nivel 2 reacciones extras. Hemos puesto hace poquito Nemófila con I Want Out. Eh, Luego está el Canción Patreon. acá. Cancionaca, sí. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Aquí, como el amigo Robert ha tenido a bien traer esta versión piano y voz de Asami y Miyako con Rising. Y dependiendo del nivel de Patreon que elijáis, tenéis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Bien, más cosas. Los enlaces para hacerte Patreon o miembro del canal están abajo en la información de la reacción. Si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Y por aquí os van a recomendar reacciones de nuestras del canal. Y en el logotipo, pues te dan la opción de suscribirte o de unirte. Gracias de corazón
Esperamos vuestros comentarios y a ver qué os parece esa idea que comento. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.